pero bueno, lo podemos ir viendo ahora acá. Chicos, yo les envié un archivo adjunto para que lo descarguen, que es la planificación que voy a compartir ahora. Este es un formato estándar de planificación por unidad, ¿ya? Pueden encontrar diferencias con algunos otros formatos, pero básicamente es como lo que se debiese trabajar o de alguna forma a mí me interesa que trabajar este formato porque principalmente les permite a ustedes una lectura del programa de estudio y implicaría también una mayor comprensión de lo que se quiere conseguir dentro de la unidad de aprendizaje, ¿ya? Y están como todos los elementos básicos y mínimos que contempla o componen una unidad de aprendizaje. Entonces, la primera parte o la parte superior de la pantalla, ¿cierto? Están los aspectos administrativos, nombre de la asignatura, curso, semestre, título o nombre de la unidad, número total de horas, ¿ya? Todos los aspectos burocráticos, administrativos de la asignatura. Luego viene el objetivo de aprendizaje, y si ustedes lo observan acá, está relacionado con habilidades y actitudes. Entonces lo que ustedes van a hacer acá es consignar los objetivos de aprendizaje del programa de estudio versus las habilidades que hay que desarrollar. En este caso, ¿cierto? Y las actitudes con las que van a trabajar. Por lo tanto, por ejemplo, una habilidad puede estar vinculada a un OA o pueden ser más de 2 habilidades para un objetivo de aprendizaje. O incluso puede ser lo siguiente, puede que trabajen una habilidad con un OA, otra habilidad con otro OA, y el último OA lo trabajen con las 2 habilidades además. Entonces, quiero decir que da para mucho. Lo importante es que debe existir coherencia en relación a lo que usted está planteando. Habilidad coherente al objetivo y coherente a la actitud. Y por lo tanto, la idea es que vayan consignando eso. Vamos a ir trabajándola ahora, pero solamente estoy explicando a modo introductorio en qué consiste esta planificación. Luego, para todos los casos, menos para inglés, lengua indígena y lenguaje, se trabaja esto que está acá, ¿ya? Que es contenidos y conocimientos previos. ¿Y qué significa esto? Bueno, no vuelven a copiar y pegar el objetivo de aprendizaje que completaron acá, pero ahora, ¿cierto? Lo van a subdividir en los contenidos y conocimientos que van a trabajar para cada una de sus clases, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes tienen que poner el OA y dentro del OA las cantidades de clases que van a desarrollar. Por ejemplo, puede que el OA sea el OA, qué sé yo, OA 3, ya, lo copian, lo pegan acá, pero claro, ese OA 3, perdón, aquí hay que subdividir. Ese OA 3 se subdivide, ¿cierto? De acuerdo a lo que está acá. Entonces tengo un OA 3, pero ese OA lo voy a subdividir en varias clases, por ejemplo. Y en ese sentido, probablemente algunos contenidos los voy a trabajar acá, otros contenidos acá y acá, y lo que voy a hacer acá simplemente es reprogramar o reorganizar la cantidad de clases que yo tengo. Por lo tanto, yo voy a poner el conocimiento que es coherente al OA y el conocimiento previo que es coherente al objetivo de aprendizaje, y lo voy a subdividir en cierta cantidad de clases. Por ejemplo, el OA 3, ¿cierto? Que puse acá, va a tener 4 clases. Ya estoy diciendo solamente a modo de ejemplo. Clase 1, número de clases, 1, ¿cierto? Aquí clase 2, clase 3, clase 4. ¿Ya? Eso quiere decir que voy a desarrollar el objetivo de aprendizaje número 3 en 4 clases. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Es que esas 4 clases hay contenidos distintos. ¿Ya? Hay contenido A, B, C y D. ¿Ya? Ojo con esto, pero además
puede que yo tenga un conocimiento previo acá y otro conocimiento previo acá. Y tenga otro conocimiento previo para el D. Entonces, para el A y B tengo el mismo conocimiento previo, para el C tengo el mismo conocimiento previo y para el E tengo el mismo conocimiento previo. Ahora, puede que ocurra esto. Puede que yo tenga solamente un conocimiento previo, puede que un solo conocimiento previo para los 4 nuevos contenidos. ¿Ya? También puede que ocurra lo siguiente. Yo puede que, si voy para atrás, puede que tenga el conocimiento 1, luego 2, y después puede que pase esto, perdón, el conocimiento 1, después el conocimiento B y el conocimiento C. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que hay un conocimiento previo que me sirvió para la clase A y B, pero después las mismas clases A y B se transformaron en conocimiento previo de las subsiguientes, de la clase C y D. ¿Se entiende eso o no? Sí, profesor, se entiende. Ya. Entonces, yo lo que voy a hacer con ustedes es trabajar completar con ustedes, ¿cierto? Les voy a ir preguntando, ustedes me van a ir sugiriendo y lo voy a ir complementando con, básicamente, ¿cierto? Lo voy a ir complementando con una sola asignatura. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Algo distinto. ¿Por qué con lenguaje dije que no íbamos a completar los conocimientos previos? Porque los conocimientos previos. Porque ahí, más que conocimientos, van a tener que cambiar y ustedes van a tener que poner solamente, pueden poner conocimientos, habilidades o experiencias previas. Y no necesariamente son conocimientos o contenidos, ¿ya? Por lo tanto, más que conocimientos pueden ser incluso experiencias. Por ejemplo, experiencias. ¿Qué tipo de experiencias? Los estudiantes, ustedes van a trabajar, por ejemplo, comprensión, expresión oral en torno a cuentos conocidos. Entonces, ¿cuál es el conocimiento previo de eso? ¿Cierto? No es ningún contenido. El conocimiento previo de eso es que los estudiantes mínimamente conozcan, ¿cierto? Algún cuento, alguna historia que puedan de alguna forma analizar, ¿ya? Y expresar en ideas. Entonces, si se dan cuenta, el lenguaje no necesariamente hay contenidos previos, sino que a veces son habilidades previas, experiencias previas o, lo que es más contundente aún, hay estrategias previas, ¿ya? Estrategias de comprensión lectora, estrategias de estructura de texto, ya que están vinculados a la tarea que van a realizar. Veamos acá. Voy a compartir un programa con ustedes, el de ciencias. Si ustedes recuerden que tienen que trabajar con el índice, yo hoy estoy compartiendo el programa de ciencias tercero básico. En tercero básico, ¿cierto? Ustedes van al índice y buscan la unidad con la que van a trabajar. Ustedes deben trabajar con la unidad 1 y 2 o pueden trabajar con la unidad 3 y 4. Recuerden que deben planificar 2 unidades, ¿vale? Unidad 1 y 2, ¿ya? O 3 y 4. Entendiendo que la unidad 1 y 2 es el primer semestre y la unidad 3 y 4 es el segundo semestre, ¿ya? Entonces, en ningún caso trabajar la 2 y la 3, ¿ya? Porque no hay mucha continuidad, ¿ya? Más bien la continuidad está entre una unidad y la otra. Entonces, lo primero que hacemos es ir a la unidad 1. Por ejemplo, página 55, ¿cierto? Está el resumen de la unidad. Bien, que lo que van a hacer ustedes antes de copiar y pegar, que básicamente es lo que hay que hacer para esta planificación, no para las siguientes. Leerse el propósito de la unidad.
es importante que ustedes lean el propósito de la unidad porque ese propósito va a marcar, ¿cierto?, un referente curricular que les va a permitir qué habilidades, contenidos, aprendizajes se van a desarrollar durante esta unidad, ¿ya? Y por lo tanto es importante como lectura porque fija un marco regulador. Si se dan cuenta, en la portada van a encontrar los conocimientos previos, van a encontrar los contenidos o conocimientos y van a encontrar las habilidades, ¿sí? ¿Está proyectando algo? Por lo menos a mí no me sale nada. Vamos a volver a proyectar, a ver. Muchas gracias por avisarme. Ahí sí, gracias. Ahí sí, ya. Bueno, vamos a partir del principio nuevamente, tal como les mencioné. Van al índice. Cualquier cosa que pasa me interrumpen, chiquillos, porque no puedo leer los comentarios, ¿ya? Mientras estoy proyectando. Entonces, unidad 1 dice página 55. Siempre está un poquito atrasado, porque si no le pongo página 57. Bueno, ya me aparece el resumen de la unidad. ¿Qué es lo que hay que leer? Primero hay que leer el propósito. Si usted quiere, no lo lee, pero mi sugerencia es que lo lea, porque el propósito le permite regularizar o establecer un marco regular, que son los límites curriculares de enseñanza-aprendizaje que usted va a desarrollar durante la unidad. Y en este sentido, le va a proyectar, ¿cierto?, la posibilidad de tratar de comprender en qué consiste la unidad, cuáles son las temáticas que se van a abordar, cuáles son los aprendizajes que se van a querer conseguir y principalmente cuál es el tipo de habilidades que se va a trabajar, ¿ya? El propósito se debe leer porque entrega un referente, un estándar y te permite imaginar en qué consiste la unidad. Posteriormente, nos vamos a encontrar con los conocimientos previos. Todos los programas de estudio, salvo lenguaje, no tienen los conocimientos previos. Todo el resto, matemática, historia y ciencias naturales, cuentan con conocimientos previos. Entonces, ¿qué va a pasar con los que están con mención en lenguaje? Ustedes, a partir de los conocimientos o de las habilidades que hay que desarrollar, o de los mismos objetivos de aprendizaje, van a inferir, ¿ya? Van a inferir los conocimientos previos, pero no los van a entender como contenido, los van a inferir como habilidad, como estrategia o como experiencia. En el caso, ¿cierto?, de ciencias naturales, la unidad número 1, ¿cierto?, que corresponde al primer semestre, ya tiene los conocimientos previos. Entonces, ¿qué hago yo? Ya tengo claro que están los conocimientos previos en la portada, pero también están los conocimientos, ¿ya?, o contenidos. Vale decir, los contenidos que se van a desarrollar o con los cuales se va a trabajar durante esta unidad. Pero no solamente en esta portada están los contenidos y los conocimientos previos, también están las habilidades. Las habilidades, ¿cierto? Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 habilidades. Y además están las actitudes. 1, 2, 3. Ojo con esto. No es que ustedes, por el solo hecho de copiar una habilidad, ¿cierto?, quiere decir que en una clase la van a desarrollar. O incluso una actitud. Tanto una actitud o una habilidad se desarrolla en varias clases. Entonces yo puedo, ¿cierto?, tomar la decisión de incluirla en varias clases pensando que en algún momento se va a estar desarrollando. Incluso la puedo comenzar a evaluar o a desarrollar un seguimiento, ¿ya? Entonces, después de la portada nos vamos a encontrar con los OA. Ciencias Naturales, tercero básico, este es, ¿ya? OA 8, OA 9, OA 10, o sea que Ciencias Naturales en la unidad número 3 cuenta con solo 3 OA. OA 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información, yo voy completando la planificación que les estoy entregando yo ahora. Ahora, ojo con esto. Después de entregar los OA, vienen algunos ejemplos de actividades. Si ustedes quieren hacerlo mejor y aprenderlo bien, ¿ya? Además que
tampoco es tan complejo. Los invito a que comiencen a leer los ejemplos de actividades. Por lo tanto, aquellos que se vean un poco perdidos porque dicen, oye, yo no sé con qué asociar esta habilidad, con qué OA asociarlo, si con el OA 8, con el 9, con el 10. Bueno, en los ejemplos de actividades, que son sugerencias, no obligaciones, ustedes van a contar con actividades en donde de alguna forma, vean acá, incluye la habilidad OA B, OA F. Vamos a la portada. OAF corresponde a comunicar, ¿ya? Y el otro OA era OAF y OAB, ¿cierto? Entonces las habilidades se pueden alternar. Ahora, ojo con esto. Yo puedo trabajar, aquí tengo 2, 3, 4, 5 habilidades. Yo puedo trabajar las 5 habilidades para los 3 OAs. O puedo seleccionar de las 5 algunas y trabajar solamente esas con algunos OAs y otras trabajarlos con otros. Como ustedes quieran, la decisión la toman ustedes, eso es lo que les estoy diciendo. Pero profesor, ¿cuál es la mejor decisión? No, cada uno sabrá porque cada uno sabe cómo va a enfrentar el objetivo de aprendizaje y de acuerdo a qué habilidad lo va a asociar. Entonces, vamos nuevamente a lo que está acá. Entonces yo pondría acá ciencias naturales, ¿ya? Tercero básico, primer semestre. Y aquí tengo un problema porque los programas de estudio, yo no sé qué pasó, si se les olvidó que no les pusieron nombre. Algunos tienen, otros no, pero siempre tienen el número. Nosotros necesitamos el nombre porque es bueno de alguna forma categorizarlos con un nombre. Entonces, cuando no tengan nombre y nos sacan el programa, ustedes van a la página web. Solamente ahí van a la página web. Entonces, van y comparten, buscan acá la página web, ¿cierto? Y se llama, perdón, esto es matemática. Programas. Voy a Ciencias Naturales, tercero básico. Y me voy a encontrar que la unidad 1 corresponde a la luz y el sonido. La luz y el sonido. Perfecto. Entonces yo tengo acá, voy a la planificación, la luz y el sonido. Esa es la unidad 1 correspondiente a Ciencias Naturales, tercero básico. Total de horas, 20 horas. 20 horas. Pero eso es de otra planificación. Entonces, la pregunta es, ¿dónde encuentro la cantidad de horas para la unidad 1? La cantidad de horas en el programa está sugerido, no es obligatorio. ¿Qué significa esto? Que ustedes, ¿cierto?, deben asignarle una cantidad de horas a la unidad correspondiente. Si por alguna razón, como están trabajando por primera vez o han trabajado muy poco con las planificaciones, bueno, tomen la sugerencia por esta vez, ¿ya? Entonces ustedes van al programa, nuevamente, voy a compartir el programa, y me voy a la visión global. Vuelvo al índice. Y aquí dice visión global del año, página 48. Página 48. En la página 48, ¿cierto? Está la visión global del año. No, parece que yo me confundí, no era página 48. A ver. Puse mal el índice de visión global. Estaba bien, página 48, visión global del año, página 48. Unidades.
Visión global del año. Ahí está. Página 50. No estaba bien el índice. Página 50. Visión global del año. Unidad 1, ¿cierto? Aquí aparece nuevamente con sus OA, sus respectivos actitudes, que son 3, pero además entrega que dice que la unidad 1 se va a concretar en 27 horas pedagógicas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy nuevamente a la planificación. Voy a la planificación y pongo 27 horas. ¿Ya? 27 horas. La pregunta es, ¿cuántos son 27 horas? ¿Cuántas clases son 27 horas? Veamos. Tercero básico, ciencias naturales, tiene 3 horas a la semana. 3 horas a la semana. Y esta dice que tiene 27. Entonces, ¿qué hago? Entendería yo que es cierto. Hago lo siguiente. Saco la calculadora. 27 dividido por 3 sería 9. Serían 9 horas a la semana. No. Serían el total de horas en 9 semanas. En 9 semanas, ¿cierto? Y eso significa, sí, dividido por 3, 27, 9 semanas, ¿ya? 9 semanas. Entonces, como tengo 9 semanas, ya, está bien, está bien. 9 semanas, yo tengo que saber a cuánto equivalen esas 9 semanas. Equivalen prácticamente a 18 clases. O sea que yo, miren lo que voy a decir acá. Yo aquí tengo 18 clases para trabajar la unidad número 1. ¿Ya? Si yo planteo, lo planteo así, podría decir que aquí va el OA 9, el OA 9 acá, el OA 8 y finalmente el OA ¿ya? Pero el número de clases que yo debo contar acá serían, ¿cierto? 18. Ahora, ojo con esto. Yo tengo que saber distribuir esas 18 clases en la cantidad de OAs que voy a trabajar. Por lo tanto, yo podría poner acá, si quiero, de la 1 a la 4, de la 5 a la 9, y aquí de la 10 a la 18. Es un ejemplo nomás, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar más adelante cuando comiencen a planificar clase a clase? Ojo con esto. Deben recordar lo siguiente. Son 18 clases las que van a trabajar, ya que tienen 27 horas y 9 horas, ¿cierto? Serían 9 clases, ¿cierto? 9 semanas, perdón. Tanto en cada semana tenemos 3 horas y por lo tanto se equivale a 2 clases, una de 45 y otra de 90. Entonces, ojo, lo más probable es que sea así. Olvídense de lo que está acá, solamente es para modo de ejemplo que se entienda. Probablemente van a partir con una de 90, luego con una de 45, otra de 90, luego otra de 45. ¿Se entiende, no? Entonces, ojo con esto a la hora de tratar de programar los OA. ¿Preguntas hasta acá? Yo voy a trabajar esta planificación a modo de ejemplo. Veamos Profesor, entonces, ¿sí? no me queda muy claro el tema de calcular la hora. No sé si lo puede repetir. Sí, lo que pasa es que la unidad número 1 tiene 27 horas y Ciencias Naturales tiene 3 horas a la semana. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos lo siguiente. Dividimos 27 en 3, lo que nos dio 9 semanas, ¿vale? Y nosotros sabemos que en una semana tienen 2 clases.
una de 90 y otra de 45. Entonces, como dividimos 27 dividido en 3 y nos dio 9, lo hacemos al doble. 9 por 2, 18. ¿Por qué? Porque son 2 clases a la semana. Por ejemplo, si fuese matemática, serían 6, ¿ya? 6 clases. Entonces yo me tendría que ir a matemáticas y me voy al programa de matemáticas. Déjenme buscar el programa de matemáticas. ¿Se ve el programa de matemáticas? No, profe. Ya. Entonces, déjenme nuevamente aquí. Ahora sí, ¿cierto? Aquí estoy en el programa de matemáticas. Y me voy a ir a la visión global del año. Visión global del año, página 46. ¿Ya? Página 46. Visión global. La unidad 1 en matemática dura 57 horas pedagógicas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo 57 y lo divido por la cantidad de horas por semana. En este caso, lo divido por 6 y me da 9.5, o sea, 10 semanas, ¿ya? O si ustedes quieren, 9.5, pero después serían prácticamente, en vez de 20 ya, serían, vamos a hacer que son 10, ¿ya? 9.5, 10 semanas prácticamente, dura la unidad número 1 de matemática. Vamos nuevamente al plan de estudio. Matemática, 6, ¿cierto? Y me dio que la unidad número 1 de matemática tiene 57 horas. 6 dividido por 57, ¿cierto? 6 y 57 da 10, 9.5. O sea, 10 semanas. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuántas clases a la semana en matemática? 3. 3 clases de 90 minutos. Entonces, si tengo 10, entendería que son por 3. O sea, 30. Tengo 30 clases para desarrollar el OA 1 en matemática. Para desarrollar la unidad. La unidad 1. Se dan cuenta entonces que entenderíamos lo siguiente. Vamos a trabajar, ¿cierto? Un máximo de 20 planificaciones. O sea que ustedes me van a entregar 20 planificaciones clase a clase. Eso es el máximo. ¿Ya? Y un mínimo sería 15 a 20 planificaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ciencias naturales, probablemente, ¿cierto? Como son 27, son 27 dividido por 3, da 9, por 2, son 18, ¿ya? Entonces, ciencias naturales, la unidad 1, ¿cierto? Me van a planificar solamente las primeras 18 y de la unidad 2 me van a planificar las subsiguientes hasta completar 20. En cambio, en los de matemática, tienen que planificar 30 clases en la unidad. Como no les voy a pedir que me planifiquen 30, porque si no sería exagerado, les estoy pidiendo también 20. Solo que en matemáticas, los que entreguen en matemáticas me van a tener que entregar 20 planificaciones correspondientes a la unidad 1, y los que hagan ciencias naturales me van a entregar 18 de la unidad 1 y 2 de la unidad 2. ¿Se entiende, no? Ya, pregunten. Si no se entiende, por favor hagan las consultas. Profe, ¿Sí? si yo elijo lenguaje es lo mismo, entonces mínimo 20. Todos tienen que hacer 20, eso es lo que quise decir, yo me equivoqué. Todos 20, ¿ya? Solo que los de lenguaje y los de matemática probablemente van a hacer sus 20 de la unidad 1, y los de ciencia e historia probablemente para completar las 20 van a tener que hacer la unidad 1 y 2, porque tienen menos horas de clase a la semana. Por ejemplo, veamos historia.
historia, visión global, página 50. Unidad 1, visión global, unidad 1, ¿cuánto dura? 24 horas. No está Vean acá. proyectando nada, profe. Ah, no se está proyectando otra vez. ...24 horas unidad 1... ...24 horas dividido en 3... ...porque tiene la misma cantidad de ciencias... ¿cierto? Son 8... ¿ya? O sea, son 16... ...por lo tanto, historia va a tener que hacer... ...16 de la unidad 1... ...y 4 de la unidad 2... Entonces, por ejemplo, vamos nuevamente a ciencias porque estábamos trabajando ya ciencias 27 horas, ¿cierto? Y consulta, chiquillos. Profe, yo tengo una duda. Vamos, te escucho. ¿Se hace una planificación incorporal después de hacer la clase? Disculpe que sonó el teléfono, no la pude escuchar. ¿Me puede repetir la pregunta? Se hace una planificación por unidad, la que está mostrando, y después se hace planificación clase a clase. Exactamente. Ah, ya. ¿Y para cuándo sería esto, el portafolio? El portafolio vamos a tener, probablemente vamos a trabajar en el portafolio de aquí hasta el término del semestre, ¿ya? Porque al portafolio le vamos a incluir elementos, el portafolio va a tener varias cosas, va a tener las 2 planificaciones de unidad, va a tener las planificaciones clase-clase, va a tener los recursos de aprendizaje para una clase mínimo, y además va a haber una evaluación reflexiva, donde ustedes van a autoevaluar su trabajo, pero no con calificación, sino que pedagógicamente su mismo portafolio. Así que tiempo para el portafolio va a haber, ¿ya? Digamos que el portafolio va a tener varias notas, una cosa así, ¿ya? Y el portafolio total se va a entregar casi al final. No sé específicamente la fecha, pero no se lo voy a pedir para mañana, ni mucho menos. Vamos a trabajar, de hecho vamos a trabajar muchas semanas, ¿ya? Muchas semanas en eso, y eso significa que ustedes me van a ir presentando, exponiendo algunas planificaciones, ¿ya? No es la idea que ustedes solamente las elaboren y me las entreguen, no, la idea es que ustedes las vayan construyendo y las vayamos mirando, ¿ya? Por lo tanto, por eso la invitación es como a aprender un poco más que a calificar. Me va a servir para que ustedes aprueben o reprueben el módulo, pero básicamente, ¿cierto? Me va a servir para calificar, eso quiero decir, pero lo que me interesa es que lo aprendan. Así que, por lo tanto, lo vamos a trabajar como a mediano plazo. No significa que, por ejemplo, trabajamos hoy día la planificación y nunca más hablamos de planificación. Vamos a hablar de planificación hasta el fin del semestre. ¿Mm? Así que más adelante les digo la fecha, ¿ya? Pero tranquilidad con eso, no los voy a explotar para que... lo que me interesa es que lo aprendan. Así que más adelante vamos a establecer una fecha específica, ¿ya? Profe, ¿Sí? una consulta aparte con relación a las preguntas que usted dijo que iba a poner por el foro. Yo las busqué y no las pude encontrar. No, hoy día partimos con el foro, ¿ya? Hoy día partimos con el foro porque me interesa primero que vayamos trabajando esto, ¿ya? Y hoy día les voy a establecer el foro, y el foro va a durar 2 semanas. Así que... Si lo del foro queda activo desde esta semana, profe, las 2 semanas de plazo para poder trabajar en el foro, ¿contemplarían la semana próxima que viene con un receso? ¿O se lo omite? No, pues eso es aparte. Por lo tanto, sería lo más probable es que porque el receso comienza el 7 de noviembre, ¿cierto? Entonces trabajaríamos, vamos a entregar despasado el 14. Vamos a dejarlo para el 16. Se va a cerrar el foro el 16, ¿ya? Ok, profe, Ya, gracias. profe. vale. Entonces, volvemos acá. Objetivo de aprendizaje. Yo voy, básicamente, y lo que hago es copiar el objetivo de aprendizaje correspondiente a la unidad número 1. Entonces voy acá, dice OA8, ¿cierto? Y copio el OA8 acá. ¿Ya?
Perfecto. Lo copio ahí, ¿cierto? Está claro. Ahora lo que tengo que tomar como decisión es qué habilidades voy a trabajar para este OA. ¿Ya? Ustedes pueden tomar la decisión, pero mi sugerencia es que tomen la decisión a partir de una lectura del programa. ¿Y cuál es esa? Por ejemplo, que miren qué es lo que propone el ministerio. Para el OA 8, el ministerio propone trabajar con la habilidad B, F, E, F nuevamente, B, F, B y F. O sea, es B, F y E. Entonces yo voy. B. ¿Siguen viendo la planificación, cierto? Sí, profesor. Ya. ¿Se dan cuenta? Ojo con esto. Al establecer habilidades con un OA, lo que yo estoy intencionando con esto, porque uno podría decir, ya, pero yo podría poner cualquiera. Claro, podría poner cualquiera. Pero usted nos sugiere que pongamos las que nos propone el ministerio. Sí. Pero ojo, cuando el ministerio establece una habilidad asociada a un objetivo de aprendizaje, ojo con esto, porque quiere decir que la habilidad se tiene que desarrollar en clase. Y la habilidad o el desarrollo de la habilidad depende exclusivamente del tipo de actividad que usted trabaje en clases. ¿Eso qué significa? Que queda condicionado. ¿Por qué? Porque aquí dice participar en investigaciones experimentales y no experimentales, resumir las evidencias obtenidas, comunicar y comparar con otras ideas y observaciones. ¿Qué significa esto finalmente? Que probablemente en la unidad 1 las actividades que estén vinculadas a este OA están vinculadas también a actividades que están asociadas a la investigación, ya sea experimental o no experimental. Bueno, pero ¿qué significa eso finalmente? Que usted va a tener que hacer clases, ¿cierto? En donde de alguna forma dé cuenta, en clase a clase, ¿cierto? Que está desarrollando este tipo de actividades para este tipo de OA. Entonces, es importante que esto ustedes lo entiendan bien. Cada vez que yo consigno una habilidad, eso quiere decir que no solamente la copio y la pego, sino que después, cuando desarrolle la cantidad de clases, porque vean acá, ¿qué es lo que va a pasar? Yo copio, ¿cierto? Y digo que el OA 8 va acá y establezco la cantidad de contenidos. Ojo con esto. La cantidad de clases debe estar vinculada con el tipo de actividades que voy a desarrollar para este OA. ¿Y con cuántas clases cuento? Con 18. O sea que en las 18 clases yo tengo que dar o de alguna forma organizar, ¿cierto?, mis 18 clases para que en algún momento yo desarrolle este objetivo de aprendizaje, pero a la vez sea capaz también, ¿cierto?, de hacer una clase que esté planificada para que los estudiantes desarrollen investigaciones. Entonces, vean acá. A mi modo de pensar, la mejor forma de aprender a planificar y, por lo tanto, a gestionar también en clase es copiando. Es copiando lo que ustedes consideran que está bien hecho. Entonces, no se trata esta vez de copiar y pegar. Pero ¿qué es lo que va a pasar si usted lo hace sin pensar? Cuando esté planificando clase a clase, se va a dar cuenta que su planificación está toda mala y va a tener que volver a rehacerla. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque usted contempló copiar indiscriminadamente cualquier habilidad para cualquier OA. Y lo que no está entendiendo es que
usted, al consignar una habilidad asociada a un objetivo de aprendizaje, las actividades que están planificadas para la clase 1, 2, 3 y 4 tienen que estar también asociadas al desarrollo de la habilidad y también de ese contenido. Si ustedes van a OA 8 y a las actividades sugeridas por el Ministerio de Educación, se van a dar cuenta que básicamente están trabajando probablemente investigación no experimental. Actividad 1 dice, objetos que emiten luz y objetos que reflejan la luz. Los estudiantes investigan y leen en sus textos de estudio, enciclopedias o en internet, sobre la diferencia entre los objetos que emiten luz y los que la reflejan. Entonces, ¿qué nos da esto como idea? Si el Ministerio de Educación dice que se puede investigar, ya sea de forma experimental o no experimental, entiendo que la primera actividad es no experimental. Pero cuando habla de investigación, no habla de específicamente una investigación tradicional, donde yo plantee probablemente un problema, una hipótesis de trabajo. No, más bien plantean como investigación un proceso investigativo o el desarrollo de habilidades investigativas, y que es suficiente con, por ejemplo, con reconocer información, seleccionarla, leerla, comprenderla y presentarla. Eso ya es investigar. Ah, ya eso apunta, de alguna forma, probablemente la clase número 1. A partir de esa información, resumen y explican dicha diferencia utilizando sus propias palabras. Recortan imágenes en revistas, diarios u otros medios gráficos sobre los objetos de entorno y clasifican aquellos que emiten luz y aquellos que la reflejan. Comparten sus resultados con sus compañeros, que es parte de la evidencia científica. Compartir ideas científicas. Vean acá. Habilidad 1, OAB, o habilidad B, que corresponde a participar en investigaciones de carácter experimental, ¿ya? O no experimental. En este caso, no experimental, guiada y en forma individual, ¿ya? Comunicar y comparar otras formas de observaciones. ¿Se dan cuenta? O sea que prácticamente en la actividad 1 que se propone para trabajar, ¿cierto? De alguna manera se van a trabajar estas dos habilidades. ¿Qué es lo que hicieron ustedes o qué es lo que hicimos nosotros a partir, ¿cierto?, de la sugerencia del Ministerio de Educación? Dijimos lo siguiente, el OA 8 va a trabajar con estas tres habilidades. Eso no quiere decir, ojo con esto, no quiere decir que usted durante todas las clases siempre va a trabajar con la B, la E o la F. En ocasiones va a desarrollar la B, en otras va a desarrollar la B y la F, en otras va a desarrollar solamente la E, en otras va a desarrollar la B y la E, y en otras simplemente va a desarrollar las tres. ¿Se entiende? Por lo tanto, ojo con esto. Si ustedes se casan con una habilidad, quiere decir que en las clases, ¿cierto?, se tiene que observar que ustedes están trabajando actividades que de alguna forma fomenten el desarrollo de estas habilidades. Veamos acá la sugerencia del Ministerio de Educación con respecto a la actitud. Vamos nuevamente al programa de estudio y si se dan cuenta, no sugiere ninguna actitud para trabajar, solamente habilidades. ¿Por qué? Porque las actitudes son de carácter mucho más genérico. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma son más transversales a cualquier tipo de clase. Sin embargo, lo que realmente pide el Ministerio es que por lo menos en las 18 clases exista la posibilidad de trabajar con al menos alguna de estas actitudes. Entonces ustedes pueden hacer 1 a 1, o a 8 con la primera actitud, o a 9 con la segunda actitud, y a 10 con la tercera actitud. Esa sería una lógica. La otra lógica sería que yo a partir, miren lo que voy a decir, a partir de la lectura, habilidad más OA, elija la actitud que más corresponda. O sea, toma una decisión. Ya, pero ¿por qué usted dice que cruzando la habilidad con el OA de aprendizaje vamos a poder elegir la actitud más que tenga mayor relación? Bueno, porque ustedes van a poder imaginar qué es lo que van a desarrollar en esas clases y qué actitud le vendría bien para este tipo de trabajo investigativo, para la forma de comunicar ideas, qué sé yo. Si yo miro lo que está ahí, en el programa de estudio, veo que dice demostrar curiosidad e interés por conocer los seres vivos, objetos o eventos que conforman el entorno natural. Si me doy cuenta, el entorno natural
está vinculado a lo experimental. Manifestar estilo de trabajo riguroso y perseverante para lograr aprendizaje de una asignatura. Podría ser. Reconocer la importancia de seguir normas de procedimientos. Podría ser, pero esto como que está más vinculado a lo experimental, a los laboratorios, a lo experimental. ¿Ya? Este está más vinculado al trabajo en equipo, pero finalmente a la ejecución de algo. Y esto está más vinculada, ¿cierto?, a lo observacional o descriptivo, ¿ya? Porque dice demostrar curiosidad e interés por conocer los seres vivos, objetos y o eventos que conforman el entorno natural. Entonces, ojo con esto, porque cuando ustedes elijan una actitud para un OA, de alguna forma también se están casando o condicionando en las siguientes clases. ¿Ya? Entonces, yo pondría esta, copiar, voy a mi planificación de unidad y digo que voy a trabajar con esta actitud. ¿Cierto? Entonces, esta sería mi triada. Tendré que cruzar yo estos tres. Ahora, vean acá. Cuando yo trabajo finalmente, ya esto, tengo que trabajar los conocimientos previos. Entonces, y los nuevos contenidos. Y los tengo que asociar al OA. Y ahí, de alguna forma, tomar la decisión de cuántas clases me va a durar. Entonces, yo voy nuevamente al programa de estudio. Y observo que hay dos conocimientos previos, ¿ya?, que están vinculados a la unidad número 1. La pregunta es, ¿cuáles son los contenidos asociados al OA 8? Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz. O sea, está vinculado a fuentes naturales y artificiales de luz. ¿Ya? Y me da ejemplo. Sol, ampolletas, el fuego, entre otras. ¿Ya? Entonces lo que hago es lo siguiente. A partir de ese OA y de la lectura que realizo de los indicadores, me doy cuenta en qué consiste ese OA. Trato de entenderlo. ¿Qué contenidos están asociados a esto? ¿Ya? Y si quiero, leo la siguiente. Ah, pero la siguiente también habla sobre características. Pero aquí me dice distinguir fuentes. O sea que aquí las reconozco y aquí probablemente las voy a caracterizar. Pero ojo, además de caracterizar, probablemente voy a trabajar la investigación experimental y la voy a explicar. ¿Se dan cuenta, no? Es como un proceso mayor, pero está vinculado al mismo contenido. ¿Qué es lo que hago entonces? Voy a los conocimientos que están acá y tomo una decisión. Dice acá, fuente de luz natural y artificial, como el sol. Entonces, propiedades de la luz. Ah, como viajar en línea recta, que se refleja y se separa de los colores. Esto está vinculado a lo que voy a trabajar en el OA número 9 y esto en el 8. ¿Y por qué? Porque probablemente cuando establezca una investigación de tipo experimental y trate de explicar las propiedades de la luz, ¿ya?, voy a, de alguna forma, trabajar este conocimiento. Primero voy a trabajar solamente fuentes. Copio, voy acá, voy a la planificación y pongo acá el contenido. ¿Se dan cuenta? Y ahora digo, bueno, este es el OA 8, tiene este contenido y lo que debo distinguir acá es qué conocimiento previo existe para este OA 8 que está vinculado a la fuente de la luz, natural o artificial. Voy nuevamente al programa, ¿cierto? Y busco acá los conocimientos previos. Diferentes tipos de materiales naturales y artificiales. Ah, sí, tiene que ver. Luego, uso y aplicación de diferentes materiales en la fabricación de objetos y aparatos en su entorno. No, porque esto tiene que ver probablemente con lo que voy a hacer en la parte experimental. Entonces, solamente esto. Entonces, uno se puede equivocar, ¿cierto? Y después puede agregar el conocimiento previo si se equivocó. Entonces entendería, y aquí lo voy a subdividir, entendería lo siguiente. Que tendría que tomar una decisión respecto al OA 8.
y saber cuántas clases voy a distribuir para la actividad, perdón, para el OA 8. Entendiendo que voy a trabajar estos conocimientos y este conocimiento previo. Ojo acá, ojo acá. Cuando el programa de estudio te entrega un conocimiento previo, probablemente es el conocimiento previo de la primera clase. ¿Qué significa esto? Que si por alguna razón yo estaba acá de la 1 a la 6 para el OA 8, eso quiere decir, o de la 1 a la 5, eso quiere decir, ¿ya? No solamente que cuento con 5 clases, sino que además durante esas 5 clases debo desarrollar estas habilidades, debo pasar este contenido y debo trabajar estos conocimientos previos. Pero este conocimiento previo es uno y tengo 5 clases. Entonces uno se pregunta, ¿acaso todo el tiempo va a ser siempre el mismo conocimiento previo? No. Probablemente para la clase 1, este sea el conocimiento previo con el cual trabajemos. Pero para la clase 2, el conocimiento previo que trabajemos va a ser el conocimiento previo de la clase anterior. O sea que la clase número 1 tiene como conocimiento previo diferentes tipos de materiales naturales y artificiales. En la clase número 2 puede que siga siendo el mismo conocimiento previo o puede que no. ¿Qué significa esto? Que las clases anteriores, que son nuevos conocimientos, se transforman después en conocimientos previos. Lo que significa lo siguiente, que probablemente para el conocimiento previo, número 1, este sea para la clase 1 a la 2. Pero luego, la clase 3, 4 y 5, cada una tenga su propio conocimiento previo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué conocimiento previo sería ese? El de la clase anterior. Entonces, el conocimiento previo sería así. 1 a la 2. Luego, el conocimiento previo de la 4 sería la clase 3. Y para la clase 5, el conocimiento previo sería la clase 4. ¿Se entiende? Porque algunos van a decir, uy, pero este conocimiento previo es para todas las clases. No, es para la clase que corresponda. Pero puede ser para una clase, para la primera, no, puede ser para la 1 y la 2, pero nunca más allá de eso, porque por lo general el conocimiento previo se trabaja durante la primera, si es para la unidad, probablemente usted lo va a trabajar la primera clase, hasta la segunda, pero después, las próximas clases, no es que no tengan conocimientos previos, es que los conocimientos previos son las clases anteriores. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Ya ahí hemos completado hemos completado la planificación. ¿Se dan cuenta, no? La hemos completado, pero ojo con eso. Puede que después, cuando comiencen a planificar, es que eso es lo que me interesa a mí. Puede que después, cuando comiencen a planificar clase a clase, ustedes hagan esto. Uy, la verdad es que yo puse clase de la 1 a la 5. Me di cuenta que la verdad esto es más simple de lo que parece y era suficiente con 4 clases. En 2 semanas el OA 8 está listo. Y es probable que el OA 9, que me invita a experimentar y a construir objetos, probablemente sea de la clase 5 ya a la 10. ¿Qué significa eso? ¿Que planificamos mal? No. Es que estamos modificando la planificación. O sea, lo que en algún momento previamente especulamos como que podría ser, entendemos que a la hora de planificar no corresponde. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, chiquillos? Ustedes cuando comiencen a planificar clase a clase, van a ir mirando esto, pero también lo van a ir, de alguna forma, constatando si realmente, tal como ustedes lo especularon, correspondía o no. Y eso significa que probablemente hagan algunos cambios, ¿ya? Principalmente, el cambio va a estar vinculado a la cantidad de horas de clase o puede estar vinculado a que digan, no, saben que esto es mucha habilidad para esto. O esta habilidad, si bien la voy a desarrollar, no la voy a incorporar porque no la voy a evaluar prácticamente, ¿ya? La habilidad E, por ejemplo, la voy a trabajar mucho más en el OA 9, así que esta la voy a incorporar, pero no en todas mis clases. Entonces, ustedes van tomando decisiones y van borrando y modificando lo que planificaron por unidad. De forma lógica,
como tal como preguntó la compañera, profesor, ¿nosotros quiere decir que planificamos por unidad y después clase a clase? Sí, pero no es tan así tampoco, es algo más dialéctico. ¿Qué significa esto? Ustedes planifican por unidad, luego planifican clase a clase, y en la medida que van planificando clase a clase, se van dando cuenta si la planificación por unidad se debe mantener o se modifica. Por lo tanto, ¿cierto? En su portafolio, ¿qué es lo que yo voy a evaluar de esto? La coherencia nomás. ¿Cuál es la coherencia? Bueno, es que si usted dijo que habían de la 1 a la 5, para el OA 8, sea realmente así. Hayan 5 planificaciones que estén vinculadas al OA 8 y que estén vinculadas a este contenido y a este desarrollo de habilidades. Lo que pasa, profesor, es que nosotros, sí, pues lo planificamos así y después nos dimos cuenta que no, que se podía planificar en 4 clases. Bueno, para que esté buena la planificación por unidad, debe estar en coherencia con la cantidad de planificación y los tipos de planificaciones que usted desarrolló clase a clase. Entonces, esto no es tanto como una ruta de camino, sino que es una ruta de camino, pero que es momentánea y que constantemente usted puede que vaya modificando. ¿Ya? Por esa razón es importante que ustedes la trabajen como a conciencia en términos de qué, que lean el programa de estudio y vean qué decisiones van tomando. Si se equivocan, no importa. ¿Por qué? Porque probablemente cuando trabajen clase a clase van a poder ir de alguna forma nutriéndola, ¿ya? O mejorándola. ¿Preguntas? ¿Preguntas, consultas, chiquillos? Hola, profesor. Una consulta. ¿Sí? Antes estaba usted mostrando la planificación. ¿Ya? Lo estaba mostrando, ¿cierto? ¿Sí? No sé qué si habrá sido por internet, pero debe ser. Pero lo estaba viendo como que el archivo PDF. Sí, ahora la dejé de compartir. Es que yo digo otra cosa, pero debe ser internet. Bueno, pero si por alguna razón quiere que repita algo, lo repito, no hay ningún problema. No se haga problema por eso. Entonces, igual para cerrar, voy a tratar de repetir nuevamente todo, pero antes de terminar la clase, quiero mostrar lo de lenguaje, que es como la asignatura que es más compleja de planificar. ¿Por qué? Porque no entrega tanta información como el resto. Entonces, ¿qué pasa con lenguaje? Lenguaje tiene una dificultad que al no trabajar en rigor contenidos clásicos como matemáticas, como ciencia, como historia, y al trabajar más habilidades o competencias, lectora o lingüística, ¿cierto? Básicamente cuesta un poco más organizar y tratar de entender qué es lo que se espera en la asignatura de lenguaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la asignatura de lenguaje? Primero, página 49. Ahí estoy compartiendo el programa, ¿cierto? Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, unidad 1, si se dan cuenta, 79 horas pedagógicas, ¿vale? Una gran unidad. Bueno, tenemos muchas horas para desarrollar tanto lenguaje como matemática, pero no solamente eso. En ciencias solamente identificamos 3 OAS. Veamos, por ejemplo, la unidad número 1 de lenguaje. Me pasé muy rápido. Uf. Ya. Déjenme ir al índice porque... Vamos al índice de lenguaje para poder ver la unidad número 1. Unidad número 1, página 105. 105. No. Unidad 1, página 81. Ya, aquí estamos en la unidad 1. Si se dan cuenta, en el resumen de la unidad número 1 de lenguaje,
solamente está el propósito, la actitud y sería. O sea, no nos vamos a encontrar con palabras claves, no nos vamos a encontrar con conocimientos previos, no nos vamos a encontrar con contenidos. ¿Eso qué significa? Que ustedes van a tener que reconstruir los conocimientos previos y los contenidos. Solo en el caso que sea necesario. ¿Qué significa eso? Que si en rigor la unidad en ese OA trabaja mucha habilidad y nada de contenido, y más bien son ejes temáticos, como por ejemplo los valores, el respeto, proyecto de vida, si se dan cuenta son como situaciones genéricas. Entonces, ustedes ponen solamente eso, ¿ya? Luego que viene, lecturas sugeridas, que son solamente sugerencias, ¿ya? OA número 3, unidad 1, OA número 4, OA número 6, OA número 2, OA número 11, OA 14, OA 20. O sea, tenemos OA 22, OA 26, 1 OA, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 OAs para una unidad versus ciencias naturales, que solamente tenía 3. No solamente está vinculado o está asociado a la cantidad de horas. Obviamente el lenguaje tiene mayor tiempo para desarrollar estas habilidades, pero si ustedes se dan cuenta, estas habilidades dependen exclusivamente de algunos ejes temáticos. Algunas son de lectura, otras son de expresión, otras son de escritura. Y por lo tanto, no dice que tienen que estar separadas. Ustedes vean cómo lo quieren trabajar. Pueden trabajarlo integrado o fragmentado. Pero ¿cuál es la idea acá? Que si no saben tomar una decisión, traten de tomar una decisión de acuerdo a la lectura. Y para eso, ¿cierto? Aquí hay algunas orientaciones didácticas de la unidad. ¿Qué hay que hacer entonces? Leerlas. ¿Por qué? Porque esas orientaciones didácticas me van a permitir a mí cierto referente en torno a qué actividades voy a desarrollar a lo largo de esta unidad. Pero además, ¿cierto? Me va a permitir, ¿cierto?, entender a partir de los ejemplos de actividades cómo se van a estar trabajando los OA. Si me doy cuenta, de acuerdo al Ministerio de Educación, me está sugiriendo que trabaje el OA 3, el OA 4, el OA 6, hasta el OA 6, miren. El OA 6, el OA 4 y el OA 3 integrados. ¿Por qué yo tendría que estar integrados? Porque están vinculados principalmente a la lectura y a la comprensión. Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo. Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. Y el OA 6, leer independientemente y comprender los textos no literarios. Sin embargo, cuando llego al OA número 2, ¿cierto? Perdón, y el OA 2 sigue siendo comprensión lectura, ¿ya? Pero dice comprender texto aplicando estrategias de comprensión lectora. Sigue estando integrado al OA 6, perdón, yo me equivoqué. Y veamos acá, determinar el significado de las palabras desconocidas usando un orden alfabético. ¿Ya? Aquí va en un proceso de transición que va pasando a otro eje temático. En cambio ya, el OA 14 tiene que ver con escritura. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente, ¿cierto? El OA 11, ¿ya? Al número 3 se estén trabajando de forma integrada. Y eso significa que probablemente en pocas clases, ¿cierto? Yo voy a estar trabajando simultáneamente esos mismos OA. Yo los puedo trabajar de forma fragmentada y secuenciada o los puedo integrar todos. Ahora, ojo acá. En la medida que yo tomo esta determinación, OA 3, inicio con el OA 3, yo voy nuevamente al OA 3 y trato de leer qué significa. El OA 3 dice lo siguiente: relacionan situaciones, mencionan textos, relacionan aspectos de un texto, releen textos ya que conocen, seleccionan textos, recomiendan textos a otros.
O sea, todo esto es lo que yo tengo que desarrollar en torno al OA 3, que de alguna forma está vinculado al OA número 4. ¿Ya? Y el 4 está de alguna forma integrado al 6. El OA 2 dice comprender texto aplicando estrategias. También está vinculado a la comprensión. El OA 11, determinar significados de palabras. Aquí ya hay como un proceso de transición, ¿ya? Porque está vinculado, sigue estar vinculado no tanto a la comprensión, sino que más básicamente al lenguaje en términos más transversales. Pero el OA 14 ya marca un quiebre, porque ya no es comprender, ahora es escribir. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo tener una mirada más integral en lenguaje, y eso significa que si yo me voy a la planificación, es un desafío trabajar con pedagogía básica, convención, porque hay que dar muchos ejemplos como para todo. Si yo me voy a la planificación, probablemente aquí, en esto, yo ponga más de un OA. ¿Se entiende, no? Puede que aquí ponga 3 o 6 OAs juntos, o 4 OAs juntos. Varias habilidades. Ahora la pregunta es, profesor, si nosotros en lenguaje trabajamos prácticamente habilidades, ¿qué ponemos acá? ¿Qué va a pasar en el caso del lenguaje? En el caso del lenguaje, yo no les voy a pedir esto. Entonces, para el lenguaje, no corre habilidades, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque trabajan habilidades en sí mismos, ¿cierto? ¿Ya? Pero sí corre actitudes. Entonces debe haber coherencia solamente en estos dos. Y en el caso del lenguaje, más que contenidos, pueden cambiarle si quieren el nombre acá, ¿ya? Pero aquí lo que pueden trabajar son los contenidos asociados a esos OA, tanto previos como nuevos conocimientos. Pero si ustedes se dan cuenta, en la comprensión, los contenidos podrían ser los siguientes. Veamos acá el primer OA, el lenguaje. Si yo voy al primer OA, el OA 3, dice acá, leer ciertos textos que ya dice, relaciona situaciones de la vida cotidiana, ya se dan cuenta, ¿no? Con personajes y acciones de los textos. Mencionan textos y autores, relacionan aspectos, textos leídos, comentados en clase, con otros textos leídos previamente, ya. Entonces yo lo que hago acá, más que poner contenidos, puedo poner eso, puedo poner además, relacionan experiencias de la vida cotidiana con la lectura. Puedo poner ese tipo de conocimientos, ¿ya? Y como conocimientos previos, yo textos ya leídos, propios de su edad. ¿Qué más? Si yo me voy nuevamente al lenguaje, leer cuentas, reconocen textos con otros, reconocen textos a otros, seleccionan textos para leer su cuenta, releen textos. Y además yo puedo poner lo siguiente, como conocimiento propio del lenguaje. Puedo agregar acá que se va a trabajar como contenido, cuentos, leyendas, ¿ya? Pero si se dan cuenta, no es que van a trabajar la estructura o, es cierto, o el género literario del cuento, la leyenda, sino que más bien van a leer cuentos. Entonces yo puedo leer, puedo poner leer cuentos, ¿ya? Leyendas, y ahí puedo agregar eso. Es distinto, ¿ya? Sigo manteniendo la misma cantidad. En este caso puedo poner si yo voy al lenguaje nuevamente, voy al lenguaje, puedo poner de lo a 3, 4, ya, al 6. Supongamos que aquí yo voy a trabajar del 3 al 6. Entonces pongo 3, OA 4 y OA 6. No me acuerdo si el 4 era o no, pero escribo los 3 OA que están acá primero. Y aquí los voy a trabajar en varias clases, pero lo estoy trabajando de forma integrada. ¿Vale? Consultas. ¿Se entiende para el lenguaje que es distinto? ¿Ya? Hay que tomar las decisiones nomás respecto al lenguaje. La parte donde dice habilidades, no escriben nada.
Obviamente que podrían poner habilidades, pero van a poner habilidades muy genéricas, como por ejemplo escribir, leer, ¿cierto? Reconocer, no sé, personajes. Entonces no es necesario. ¿Por qué? Porque el mismo OA ya prácticamente está redactado como una habilidad. Si yo voy al OA 3, me doy cuenta que básicamente, ¿cierto? Lo que se trabajan son puras habilidades. Leer y familiarizarse con un amplio repertorio, ¿ya? ¿Y eso qué significa acá? Ojo con esto, los indicadores lo que hacen es demostrar qué es lo que se va a desarrollar, qué es lo que se entiende por leer y familiarizarse. El OA4, ¿cierto? Profundizar sobre su comprensión de las narraciones leídas. Si se dan cuenta, prácticamente ya ni siquiera es tan importante que vayan a sumar una mayor cantidad de lecturas, sino que las lecturas que ya fueron leídas, lo que van a hacer es profundizar sobre esas lecturas, analizarlas en términos de profundidad, ¿cierto? Y por lo tanto van a escribir, dibujan, ¿ya? Explican, comentan, ¿ya? Recomiendan lecturas. Bueno, eso es lo que trabajan, ¿ya? Bien, solamente para poder cerrar el tema y que de alguna forma ustedes contemplen las preguntas que habíamos trabajado. Bueno, uno lo que hace primero es consignar la asignatura, ciencias naturales, el nivel o el curso, tercero básico, el semestre, ¿ya? El nombre de la unidad, el total de horas, ¿ya? Y a partir del total de horas lo divide por el número de semanas, número de clases que tiene por cada, número de horas por semana. Lo divide y va a obtener la cantidad de semanas con la que cuenta. Si son 6, usted cuenta con 3 clases. Si son 4 horas a la semana, usted cuenta con 2 clases, una de 90, otra de 45. Si son 6, usted cuenta con 3 clases, ¿cierto? Y eso significa que son todas de 90. Para todos, menos para el lenguaje, tienen que trabajar habilidades, OA y actitudes. Y debe haber coherencia de forma horizontal. Para todos, menos para el lenguaje, ustedes van a trabajar contenidos, conocimientos previos, objetivos de aprendizaje a partir del programa de estudio. Pero para el lenguaje, ustedes lo van a tener que reconstruir. ¿Ya? ¿A partir de qué? De la lectura que hagan de cada OA. Jóvenes, ¿preguntas antes de que ustedes comiencen o trabajen al respecto? ¿Dudas, consultas? ¿Hasta qué curso? Pueden planificar de primero a sexto básico, ¿ya? De primero a sexto básico, y las asignaturas correspondientes a la mención: lenguaje, matemática, historia y ciencia. ¿Ya? Elijan ustedes la asignatura, perdón, elijan ustedes el nivel o el curso que mayor facilidad les permita de alguna forma planificar. Ojo con esto, que si bien el nivel de profundidad del contenido es menor, ¿cierto? En primero, segundo básico, el desarrollo de habilidades es mayor. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma parece que es menos profundo porque el contenido es más simple, ¿ya? Sin embargo, como obviamente están iniciando, también las actividades son correspondientes a la edad. Entonces, no hay ningún curso que sea más fácil o más difícil que otro, así que elíjanlo realmente por el que presente el mejor desafío para ustedes, ¿ya? Si por alguna razón están planificando, por ejemplo, para otro curso, bueno, aprovechen, o están planificando para una práctica, ¿cierto? Aprovechen este trabajo que vamos a realizar, porque les va a permitir ir monitoreando qué es lo que van trabajando. Como yo ya les mencioné, ¿cierto? Es importante que ustedes comiencen a trabajar desde ahora. Por lo tanto, la próxima semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? La próxima semana, ustedes van a trabajar las planificaciones por unidad, ¿vale? Entonces, nos vamos a reunir la próxima semana y vamos a dar ese día para que ustedes planifiquen, pero en línea, ¿ya? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? A las 3 de la tarde me voy a reunir con ustedes la próxima semana. Si ustedes planifican antes, yo retroalimento al grupo que tiene algún avance. Si no tienen ningún avance, está bien, pues, nos juntamos a las 3 comienzan a planificar y me van mostrando lo que van desarrollando. Por lo tanto, la próxima semana no vamos a trabajar 1 hora, 1 hora y cuarto, vamos a trabajar 2 horas.
pero no haciendo clases, sino que construyendo la planificación. Y en la medida que ustedes van construyendo, si es necesario, me van mostrando o compartiendo la pantalla para que podamos establecer las sugerencias. ¿Ya? Por lo tanto, este trabajo lo vamos a hacer en conjunto. No los voy a dejar solo para que finalmente termine siendo solamente una calificación. La idea es que permita, ¿cierto?, una especie de laboratorio en torno, finalmente, a la planificación. Por lo tanto, próxima semana, todos ya tienen que estar organizados como grupo. Todos deben hacer como mínimo una lectura del programa de estudio con el cual van a planificar. Si van a planificar sin leer el programa de estudio, la próxima semana, cuando comiencen a elaborar la planificación, lo más probable es que no tengan idea cómo comenzar. Entonces yo prefiero, ¿ya?, que si no van a comenzar a construir planificaciones por unidad desde ahora ya, no importa, lo hacemos de la próxima semana, pero todos por lo menos con una lectura de la unidad con la cual van a trabajar. No importa que sea una lectura rápida, pero que sea una lectura que les permita de alguna forma comprender hacia dónde va o cuál es el propósito de la unidad y cómo se van a ir trabajando, de modo que les permita tomar buenas decisiones cuando trabajen en grupo. ¿Alguna pregunta o comentario? Los integrantes de 2 a 8, me parece, ¿cierto? Sí, de 2 a 8. ¿Ya? Profesor, Sí. la próxima semana no tenemos clases. ¿Por qué no tenemos clases la próxima semana? Estamos... Porque es semana de receso. ¿Y no comienza del 7 al 14? ¿No hay que ver? No, De es 2 al del 5. 2 al 9. De 2 al 9. Ah, ya. Bueno, pero empezamos entonces bueno, comenzaríamos entonces la semana del 9. El 9 nos vemos entonces, pero chiquillos, háganme caso. Por favor, lean el programa de estudio. Yo sé que es un aburrimiento leerlo, pero realmente les va a servir para planificar en serio, ¿ya? Después de eso, que lo hagan una vez ya es suficiente. Después de eso ya puede ser mucho más ligero la lectura. Pero por favor, el día 9 nos presentamos todos con el programa de estudio, en los grupos organizados y a trabajar en la planificación. Yo les voy a adjuntar también la UCM virtual. Y el foro lo voy a subir esta semana, pero vamos a tener tiempo para desarrollarlo durante la semana de... yo pensé que era el 14, hasta el 14, no, era del 9 del 2 al 7. Entonces, vamos a hacer así. El día 20, estamos a 26, el día 2, vamos acá. El día 16 se cierra el foro, ¿ya? El 16 de octubre. Contemplamos la semana del 26 al 30, más la semana, ¿cierto?, del 9 al 14, y dejamos como cierre del foro el día 16, ¿vale? Entonces, comienzan a responder el foro a partir de esta semana y damos tiempo suficiente para que puedan comentarle a sus compañeros cada pregunta. ¿Algo más antes de cerrar? ¿Estamos bien, chiquillos? ¿Preguntas?